Hoy nos trasladamos a Villavieja de Yeltes para conocer la explotación de Adrián Bernal. Un ejemplo de que en el mundo rural hay futuro para los jóvenes. Es cierto que necesitan un impulso, un empujón, porque los costes son muy altos y la rentabilidad, no en todos los ámbitos del sector agroganadero, es similar a la que, por ejemplo, ahora mismo está teniendo el vacuno. Acomódense, que arranca Campo Salmantino. El principal reto para un joven que se incorpora al sector es amortizar las inversiones que debe llevar a cabo. La Administración otorga unas ayudas, pero el coste de adquirir y preparar una explotación es muy superior. Este año en el bovino vive en una situación favorable. La climatología ha evitado una gran suplementación alimenticia de los animales y estos valen dinero. Cuando se venden y también cuando hay que comprarlos a la hora de ampliar la explotación y mejorar la raza. Y a ver lo que dura, afirman, los años anteriores de sequía y sobre todo el duro golpe que supuso la EHE no se olvida. Hoy nos hemos desplazado hasta la localidad de Villavieja de Yeltes para conocer la explotación de Adrián Bernal. Adrián, lo primero, muchas gracias por recibirnos, ¿eh? Nada, no hay de qué. Un gusto colaborar con Asaja y con la 8. Bueno, coméntanos, ¿cómo decidiste apostar por este sector? ¿Cuánto tiempo llevas en él? ¿Cómo te adentraste? Bueno, pues yo siempre he tenido claro que me quería dedicar al sector de la ganadería. Ajá. En el vacuno concretamente, y bueno, por circunstancias de la vida, mi padre falleció en el 2017 y tomé el cargo suyo, la posición suya, y bueno, pues desde entonces, desde últimos del 2017, estoy aquí con el tema. Estamos en un cebadero. ¿De qué raza son las vacas, los terneros que Bueno, tienes? pues nos encontramos en un cebadero de terneros que lo abrí el año pasado, y los animales provienen de mi ganadería de vacas nodrizas y de otras explotaciones a las que, de algún amiguete que le compró los terneros y tal. Y los animales que tenemos aquí pues son cruces de limusín. Ajá. Y principalmente, o sea, no están en pureza, pero cruce de limusín y limusín. ¿Has probado con otras? ¿Esta es la que más te ha convencido o por qué ha sido la de limusín? Pues porque me gusta el cruce de limusín en cuanto a conformación y caracteres maternales. Sí. Pero sí es verdad que me gusta cruce, no me gusta la raza en pureza. Me gusta más el vigor híbrido que tiene en cuanto al cebadero y tal, pero luego en pureza no me acaba de convencer porque reproductivamente son más frías, complicadas. Y tal. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta un joven ganadero? Pues a título personal tengo que decir que amortizar estas instalaciones, que son costosas y se proyectan a 8 años vista, 10 años vista, y en estos momentos amortizar estas instalaciones, o sea, esperar que el engorde de terneros y el sector de la nodriza vaya bien para recuperar la inversión que hemos hecho en estas instalaciones. Porque esto es reciente, ¿no? Sí, el cebadero lo abrimos en el 10 de diciembre del pasado año. Sí. El 10 de diciembre. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que es del a lo que me dedico? Del trabajo tuyo, de lo que es el día a día? No sé, el manejo con los animales, el andar apartando, preparando los viajes para llevar a sacrificio cuando recibimos los animales, el tema de vacunas, eso me gusta, siempre me ha gustado mucho. También por ejemplo, el manejo, dices el saneamiento no me gusta, pero el andar con los animales y tal me gusta mucho. Además no tienes, hombre, me imagino que tendrás una serie de horas tal donde tienes que hacer determinadas cosas, pero no es la rigidez de tener un horario de trabajo, ¿no? Claro, a ver, el problema que tiene los animales es que tienes una cadena de X kilómetros a la redonda que todos los días tienes que venir a revisarlos. Claro. Y tal. Sí es verdad que en esta época del año que las vacas pastan en el campo, pues como que algún día puedes faltar de que sabes que está todo bien y tal. Pero luego sí es verdad que es un sector que no es como el tema de la leche, que tienes que estar de mañana y de tarde. Eso sí, más esclavo. Más esclavo que llamamos nosotros. Sí. Pero
sí, te da mucha libertad en plan de, si quiero ir a las 9 voy a las 9, si quiero ir a las 7 porque hace calor, pues voy a las 7, a las 12 para casa, ¿sabes? O voy a primera hora y a última hora de la tarde, entre comillas, no habiendo partos, Claro. pues es bastante flexible el tema de... Ejemplo de que los jóvenes tienen futuro en el mundo rural, ¿no? Sí, ahora mismo, a ver, el sector de vacuno de carne, pues goza de un buen momento. Sí es verdad que venimos, a lo mejor goza de un buen momento porque anteriormente pues sufrimos bastante Sí. con la enfermedad hemorrágica epizootica, que tuvimos muchas bajas en las explotaciones, y yo también lo achaco mucho a la sequía y a los precios de las materias primas que sufrimos, que, o sea, estamos hablando de que la paja se puso a 200 euros, cuando veníamos de precios de 60 euros, Claro. 70, 50 euros, entonces para mí mató más la sequía en el 2023 vacas que la EH. Sí, hubo 2 años incluso ahí, 23, 22 también. Yo tengo hubo... amiguetes que tienen familia trabajando en mataderos y antes de que empezara aquí la EH, que empezó en septiembre, o en la última quincena de agosto, ya después de la primavera ya se preveía una mala primavera. Sí. Y muchos camiones de vacas a las puertas del matadero para sacrificar porque se veía que iba a ser un año catastrófico. En ese sentido, este año, el pasado también, pero sobre todo este, pues en ese sentido está siendo bueno. Por los precios de la carne y sobre todo por A la ver, climatología, sí es verdad que ¿no? climatológicamente ha venido muy bueno, Muy bien. pero los precios son históricamente altos. Sí. Sí, sí, sí. Y sobre alimentación, en ese sentido, menos este año. Claro, sí, la suplementación en vacas pues ha bajado bastante. Estamos hablando de gastar a lo mejor 200.000 kilos de paja, a gastar en una explotación como la mía 50, 100. Claro. Se reduce a la mitad. Sí, sí, Se sí, reduce sí. a la mitad la materia prima que consumimos y el precio. Y el precio. Es que es como un círculo Porque vicioso. estamos aquí en el cebadero, pero además de lo que son los terneros, como decías, tienes vacas Sí. también, ¿no? Sí, tenemos vacas nodrizas. Vacas. Bueno, en realidad teníamos vacas nodrizas y luego después fue cuando abrí el cebadero. Pues si te cuento un poco cómo lo abrí, fue precisamente por el tema sanitario, cuando se cambió la legislación, la normativa, y aquí teníamos que los terneros pasteros que venían de las vacas, antes ya iban destino a cebaderos sin pruebas sanitarias, o no era necesario hacerle a ellos una prueba. Sí. Y ya cambió la normativa y teníamos que hacerle una prueba sanitaria de tuberculosis y de lengua azul para que fueran a los cebaderos. Y claro, yo apartaba los animales, los tenía 20 días ahí que habían pasado todo el estrés de apartarlos de la madre y demás, y luego cuando iban al cebadero ya llegaban tranquilos y pues yo vi que eso no... Aparte de que el saneamiento yo lo considero casi como una lotería. Sí. Que entonces, claro, contra más pruebas hagas, más probabilidad hay de que tengas un positivo en los terneros. Entonces, y pues nada, ya creo que cebé un año en verano, porque no tenía instalaciones para cebar en invierno. Vi ya datos de consumos, pesos, rendimientos, etc. Y ya con datos ya hice mis números de lo que era el sector de engorde, el subsector de engorde. Sí, sí, sí. Y ya con eso pues ya me inicié a abrir el cebadero. ¿Cómo ves entonces ahora la ganadería? ¿Está donde debería haber estado siempre? Quiero decir, valorada, ahora bien, pero en la línea de lo que tiene que estar, porque si estuvierais precios por debajo con lo que me estás diciendo, con los costes que tienes, Claro, complicado. Sí es verdad que el margen del cebadero, al subir mucho la vida el precio del ternero pastero, en hembras encontramos un margen más apretado. A ver, estos animales se están incorporando a la explotación con vista a que en el otoño todavía repunte un poco más la carne, porque sí es verdad que al subir mucho la vida el ternero pastero, el margen del cebadero está un poco más ajustado. Más ajustado. Claro. Pero sí es verdad que en las vacas nodrizas está muy bien el asunto, porque también nos encontramos que el precio del cereal y de las materias primas ha bajado, la buena primavera, buenos precios y... Oye, y aparte de lo que es infraestructura, como me decías, del cebadero, ¿has hecho también alguna innovación tecnológica, algo de digitalización o algo has tenido que hacer o has querido hacer? O... Gestión de datos con una aplicación, sí. Un software que me facilita mucho la toma de decisiones en cuanto al cebadero y tal,
Y bueno, y en las vacas nodrizas y no, tecnológicamente, bueno, pues, lo que ya veníamos haciendo se venía haciendo antes. Ajá. Control de rendimientos con la báscula y demás. Sí. Para ver cuando un animal ya está finalizado y poco más. ¿Y con el software qué te va marcando? El tema los crecimientos de los animales y peso y demás. Ahí te va diciendo... Y luego en vacas vemos intervalo entre parto, pesos al destete y, en fin, una toma de decisiones. También controlamos los celos de las vacas, vemos las vacas que están vacías y las que no, para tomar la decisión de retirar algún animal o no. Por último, ¿esto se lo recomendarías? Sí. ¿A otro joven? Sí, pero yo le daría 2 consejos a los jóvenes. Ya que el acceso a la tierra es muy difícil, sí, que muchas veces intenten comprar la explotación completa. O sea, que lleguen a un ganadero y le digan, te compro las vacas, y ya con la vaca, al comprar la ganadería, tenga acceso a la tierra. Porque si no es difícil entrar y abrir ese hueco en tu pueblo o... ¿sabes? Sí, empezar de cero es complicado, o como no te venga lo mejor que lo ha tenido luego, tu padre, el otra abuelo, cosa que tal... quería comentar es que al subir tanto el precio de los animales y tal, sí es verdad que desde la administración deberían de incrementar el porcentaje de ayuda. De ayudas. Porque claro, ahora el precio de los animales se ha incrementado mucho y entonces dar el salto cuesta más. Sí. Claro, estamos hablando que una vaca nodriza entonces costaba 1.200, 1.500 euros, 1.600 y ahora nos vamos por encima de la franja de los 2.000 euros una vaca nodriza perfectamente en producción, ¿sabes? Entonces, claro, un joven tener liquidez para... Y no metes una, solo. Claro. Que metes... Tienes que meter un mínimo de 40, creo que era. Claro, o sea que... Claro, y para ser viable habría que meter alguna cabeza más, pero... 40 por... O sea, yo lo veo, la incorporación un poco euros, más... mínimo 80.000 euros, 100.000 euros. ¿eh? Sí. Para arrancar, solo de vacas. Solo de vacas, luego si compras un tractor te vas para 20, 25 bien a gusto, tractor pequeñito. Y luego compra materia prima para alimentación y demás. Claro, sí. Bueno, pero en cualquier caso, ahí está también el atractivo. Difícil, complicado y ese guante que lanza a la administración para que colaboren en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Adrián. Nada, José Ángel, encantado, un placer. Lo mismo digo. Y todos ustedes ya saben, enseguida regresamos con otras cuestiones. De nuevo con todos ustedes y como es habitual, en nuestro regreso les ofrecemos otras noticias en formato breve. La lonja de este lunes 23 de junio en Salamanca nos deja una mesa de cereales en la que se han sacado todos los productos de cotización, excepto el maíz, que repite, y la cebada, que tras el enorme varapalo de la semana pasada empieza a recuperarse y sube 4 euros. En la mesa de ovino suben los lechazos, entre 14 y 74 céntimos, dependiendo del peso. Bajan 10 céntimos las ovejas y repiten los corderos. En la de bovino repiten todas las categorías del de carne, excepto herales, toros, novillos y vacas, que suben 4 céntimos. En el de vida baja el ternero extra, tanto de primera como de segunda, 1 céntimo. En la mesa de despiece del ibérico suben 2 céntimos el jamón de cebo, la paleta de cebo sube 3 y 1 la paleta de cebo de campo. Los magros extra bajan 1 céntimo y suben 20 el lomo de cebo de campo y 25 el lomo de cebo. Que los jóvenes quieran trabajar en el campo, adaptación al cambio climático y el futuro de la PAC son los principales retos del sector agrario europeo, según ha señalado el comisario Christoph Hansen en Varsovia. La Unión Europea destina 8.500 millones de euros para apoyar a jóvenes agricultores, pero se ha marcado el reto de que en el plazo de 2 años, para 2027, 37.000 europeos se conviertan en propietarios de nuevas explotaciones. Añadió que no se trata solo de apoyo financiero, sino ir más lejos y mejorar las condiciones de vida y laborales en el medio rural. Y sobre la PAC, la considera fundamental para facilitar alimentos asequibles a los ciudadanos y garantizar una renta justa a los agricultores. Un nuevo ataque de buitres a ganado vivo, esta vez en la localidad de Carpio de Azaba, deja una oveja muerta, otra herida y un cordero macho desaparecido.
El ataque tuvo lugar el pasado fin de semana cuando aproximadamente un centenar de estas aves carroñeras fueron vistas en la finca donde se encontraban las ovejas. Se trata del primer ataque de este tipo que se produce en la localidad de la comarca mirobrigense. Pese al descenso generalizado de las reservas de agua, la cuenca del Duero es de las que menos pierde y la segunda que más cantidad acumula, con un 90,4%. Las cuencas internas del País Vasco, con un 95,2%, presentan las mayores reservas. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico dio a conocer los datos durante la semana pasada. La cantidad de agua embalsada es superior a la de años anteriores. Hay más de 6.000 hectómetros cúbicos que el año pasado por estas fechas y 7.692 hectómetros cúbicos más que la media de los últimos 10 años. En el lado opuesto está la cuenca del Segura, con un 31,3% de su capacidad, y la cuenca del Guadalquivir, que aunque es de las que menos pérdida sufre, sigue estando solo unos puntos por encima de la media de su capacidad, al 58%. Para combatir la política arancelaria, la Junta estudia ayudas por valor de más de 9 millones de euros para la promoción del vino en terceros países. El anuncio fue realizado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco durante los premios Zarcillo, donde también dio a conocer un incremento de la cantidad destinada al sector vitivinícola para inversiones en bodega. Pasarán de 14 a 29 millones de euros. Mañueco considera que este sector es una actividad estratégica para la comunidad y una fuente de empleo y oportunidades, creando casi 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Vamos ya finalizando, pero como hacemos en nuestros programas, les mostramos a continuación algunas de las imágenes que nos han hecho llegar. En este caso, Juan Hernández, desde Martinamor, que nos muestra cómo se van secando ya los pastos, también las regueras, las charcas, y hay que calmar la sed del ganado preparando como están para abastecerles. Ana María Herrero, desde Cantalpino, nos envía esta gran amenaza que tienen ahora, sobre todo los agricultores de cereal, como amenaza ese cielo de tormenta. O Carola López, en Villares de la Reina, que nos muestra que ya ha empezado la cosecha, algo verde por lo que se ven ahí en los maraños, pero tal vez con cierta prisa, como veíamos anteriormente, por si llegan las tormentas. Ya saben que si quieren que sus fotografías aparezcan en nuestro programa, deben enviarlas a la siguiente dirección: camposalmantino@sajasalamanca.com. Y una última recomendación: si quieren ayudar al sector, consuman productos locales. Adiós.